Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a ver que entre dos de los tres tipos de condicionales, recordad que había tres condicionales, pues entre el tipo 2 y el tipo 3 se dan cruces entre los tiempos verbales. Vamos a repasar un poco los tres tipos de condicional para ver cómo son estos cruces entre tiempos verbales. Vamos allá. Anteriormente, en condicionales con Remey, habíamos visto que hay tres tipos de condicionales. Tenemos las condicionales de tipo 1, que son las condicionales reales, que normalmente indican una condición posible y donde el hecho se lleva a cabo si se cumple una condición. Si estudias, aprobarás. Teníamos el condicional de tipo 2, que son las condicionales hipotéticas, donde el hecho es posible, pero ya no es probable, ¿sí? Si estudiaras, aprobarías el examen. Y teníamos las condicionales de tipo 3, que son las condicionales irreales o hipotéticas de pasado, donde indicamos que si algo se hubiera cumplido en el pasado, si una condición se hubiera cumplido en el pasado, hubiera ocurrido otra cosa. Por ejemplo, si hubieras estudiado mucho, habrías aprobado el examen. Estos son los tres tipos de condicionales. Y habíamos dicho que en el condicional de tipo 1, condicionales reales, utilizamos el sí más presente de indicativo. Y después, en la otra parte, podemos utilizar presente de indicativo, si llueve se moja el suelo de la calle, futuro de indicativo o ir a más infinitivo, es decir, algo que exprese futuro, como si llueve se mojará el suelo de la calle, el imperativo o tener que más infinitivo, aquí pone infinitivo, si llueve quédate en casa y no salgas. Nunca, importante, utilizamos el futuro en la parte del sí. Nunca decimos sí más futuro. Siempre es sí más presente o sí más pretérito, que también lo habíamos visto. En el caso de las condicionales reales que van con pretérito, tenemos el sí más pretérito indefinido. Yo canté. Pretérito perfecto, yo he cantado, o pretérito imperfecto, yo cantaba. Y en el otro lado vamos a tener también pretérito indefinido, pretérito perfecto o pretérito imperfecto, o bien presente, futuro o imperativo. En el caso de las condicionales hipotéticas, habíamos dicho, y esto es importante, porque van a ser las de tipo 2 y las de tipo 3, las que van a cruzar sus tiempos verbales. Entonces, en las condicionales de tipo 2, las hipotéticas, tenemos sí más pretérito imperfecto de subjuntivo, es decir, si me tocara la lotería. Y en el otro lado tenemos condicional simple. Me iría de viaje para siempre. Por último, en las condicionales de tipo 3, es decir, las condicionales irreales o las hipotéticas de pasado, tenemos en la parte del sí el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, es decir, si hubieras salido 10 minutos antes de casa, si hubiera más participio, y en la otra parte podemos tener bien condicional compuesto, habría más participio, o bien pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, es decir, que podemos tener sí más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional compuesto. Vamos con el tema de los cruces entre los condicionales. Tenemos el condicional de tipo 2 con las condicionales hipotéticas. Si estudiaras, aprobarías, es decir, pretérito imperfecto de subjuntivo y condicional simple.
Y tenemos el condicional de tipo 3 con el sí más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Si hubiera estudiado, habría aprobado, o si hubiera estudiado, hubiera aprobado. ¿Qué son estos cruces a los que también se les llama condicionales mixtos? Estos cruces suceden cuando utilizamos sí más pretérito imperfecto de subjuntivo con el condicional compuesto o el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Entonces, tenemos condicionales del tipo: si yo fuera hombre, esto no habría pasado. Sigue siendo una condicional, pero en este caso pasa a ser una condicional irreal. Utilizamos el si yo fuera hombre de la condicional hipotética, estoy utilizando una condición que es una hipótesis, que en el caso de que se cumpliera también se cumpliría la consecuencia, ¿vale? En este caso es una condición poco probable, bueno, imposible, ¿vale? Yo no puedo ser un hombre, ¿vale? La diferencia es que el esto no habría pasado es un resultado que se dio en el pasado. Se dio en el pasado. Ya no utilizamos el condicional simple porque queremos expresar que el resultado se dio en el pasado. Por eso hay este cruce de tiempos. Bien. El otro cruce se da al revés. Es decir, empezamos con el sí más pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, si hubiera salido 10 minutos antes, por ejemplo, pero no utilizamos ni el condicional compuesto ni el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Utilizamos el condicional simple. Y entonces tenemos condicionales del tipo: si no hubiéramos peleado, me sentiría mejor. Cuando nosotros utilizamos en una condicional del tipo 3, en una condicional irreal, pretérito pluscuamperfecto y condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto, ese resultado sucede en el pasado. Pero cuando hago este cruce, introduzco una condición, ¿sí? Una condición que se podría haber cumplido, pero que no se cumplió, pero el resultado se da en el presente o en el futuro, ¿sí? Si no hubiéramos peleado en el pasado, hipótesis de pasado, ahora me sentiría mejor. Estos son los cruces, también llamados condicionales mixtos. Lo que cambia, lo que varía, es cuando se da el resultado de la acción. Entonces, por eso utilizamos, en este último caso, queremos utilizar esa condición de algo en el pasado que nos sucedió, pero claro, el resultado se da en el presente. Por tanto, no puedo utilizar ni el condicional compuesto ni el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, porque eso nos lleva inevitablemente al pasado. Y lo mismo pasa con el que hemos visto al principio de sí más pretérito imperfecto de subjuntivo más condicional compuesto o pretérito pluscuamperfecto, donde tenemos esa condición, ¿sí? Esa condición poco probable, ¿sí? Bueno, imposible en ese caso, ¿sí? Pero que tiene esa consecuencia en el pasado. Y con esto terminamos. Es algo importante conocer estos cruces entre tiempos verbales. Son pequeños matices, son matices de tiempo, o cambia un poco a nivel de dónde situamos ese resultado, pero es importante conocerlos. Si hay preguntas, comentarios, sugerencias, si no se entiende nada, escribid.